Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En la clase pasada estuvimos hablando sobre la lírica romántica. En esta oportunidad vamos a abordar el mismo romanticismo, pero con un género o con una corriente que se genera de este movimiento, que es el costumbrismo. El costumbrismo fue una manifestación literaria que se produjo en casi todos los países americanos a partir de 1830. Se caracteriza por el retrato o interpretación de las costumbres de una región en particular. Satisface además el principio romántico, inspírate en lo propio o en la búsqueda del color local. Surge por la necesidad de cada país en fijar aquellos hechos particulares de los pueblos de los cuales la historia no se ocupa, dando cabida así a los llamados cuadros de costumbre, que analizaremos más adelante. Estos cuadros de costumbre surgen a su vez con la intención de hacer crítica social y sátira política en medio de un risueño humorismo. Esta manifestación la vamos a estudiar con la obra Martín Fierro de José Hernández. Hoy vamos a hablar sobre esta obra fundamental de la literatura argentina, El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, publicada en el año 1872. Comencemos. Martín Fierro se encuentra en una pulpería, una especie de bar y despensa a la misma vez. Ahí él agarra la vihuela, que es una especie de guitarra, y comienza a contar su historia. Comienza narrando su vida feliz como gaucho antes de los problemas. Tenía hijos, una casa y una mujer. Empieza a contar un poco sobre los trabajos del gaucho, cómo se escapaban de las autoridades debido a que eran maltratados y demás, y cuando llegaban a atraparlos, los mandaban a la frontera a luchar. Así es como comienzan también los problemas de Fierro. Un día que él se encontraba en la pulpería cantando, se realizó una arriada y muchos lograron escapar, pero él no, ya que no veía a él por qué huir, ya que no había hecho nada malo. El juez odiaba a Fierro porque no había ido a votar y entonces lo mandó a la frontera. Ahí lo obligaron a trabajar duro y a pelear contra los indios. Durante un malón, Fierro bajó a uno del caballo y lo mató. Se subió al caballo y escapó de este malón. Pasó un año en la pobreza esperando algo de dinero, pero el comandante no lo quería y lo castigaban. Fierro esperaba que los indios vuelvan a entrar para aprovechar la ocasión y escaparse. Creía que si se quedaba moriría. Una noche, un gringo borracho le disparó a Fierro pero no lo llegó a herir ya que estaba borracho. Por culpa de este gringo, terminan arrestando a Fierro. Un día, cansado de todo, él agarra un caballo y se escapa. Vuelve a su hogar, pasado ya 3 años y convertido en desertor. Al volver, no encontró su casa, ni un rastro de ella. Un vecino le contó que sus hijos trabajaron como peones y que su mujer se fue con otro hombre, ya que vendió todo para pagar arrendamientos. Fierro sabe que su familia está sufriendo mucho y decide hacerse un gaucho matrero, no ser más manso, es decir, volverse malo. Durante este tiempo, Fierro es perseguido constantemente. Un día se enteró de un baile y fue. Se encontró con muchos amigos que se alegraron de verlo. Al ver llegar a una mujer morena, Fierro la ofende y el que la acompañaba se enoja con él. El negro se le viene encima y pelean. Fierro termina matándolo. Lo mismo sucede con otro gaucho, el cual se la da de peleador con aires altaneros y Fierro termina matándolo. Un día vienen a buscarlo unos policías por su condición de desertor y demás. Pelean y Fierro los mata a faconazos. Uno de los policías, llamado Cruz, les dijo a los otros que no era justo que lo maten a Fierro, que era un valiente, y entonces se pasa del lado del gaucho. El resto de la policía, al ver esto, escapó. Fierro y Cruz se van a beber por un rato. Cruz le cuenta su historia, le explica cómo conoció al comandante y demás. Le dice que lo encontró al comandante con su mujer y después de pelear se terminó yendo de su rancho para siempre. Más tarde se van a una milonga y Cruz se pone a bailar. Un guitarrero, mediante una payada, lo ofende y Cruz le corta todas las cuerdas de la guitarra. Un gringo sacó un fusil para defender al guitarrero y entonces Cruz tuvo que salir. El guitarrero también salió y pelearon. Cruz lo dejó tirado, herido y escapó. Un día el juez le propone a Cruz ser soldado de la policía, pero como a él no le gustaba andar armado y aparte andaba con Fierro, decidió no abandonarlo y quedarse con su amigo. Ambos se van cabalgando, Fierro empieza a hablar sobre las creaciones de Dios y demás. Se van al lugar a donde están todos los caciques para ser tratados bien y tener más seguridad. Fierro se va no sin antes soltar unas lágrimas por su pueblo. Rumbo al desierto se concluye la historia diciendo que se acaban de contar males que todos conocen, pero que nadie descantó. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del Martín Fierro, La Vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879. Martín Fierro recuerda a su familia y a su pago. Yendo con Cruz al desierto, rumbo a donde estaban los caciques, se encuentran con unos salvajes y se arma un tremendo lío en donde pensaron que morirían. Pero un indio los salva y les dijo que agradezcan al cacique por su salvación.
Los separan y Fierro no puede hablar con Cruz como por 2 años. Después de ese tiempo el cacique los deja que se hablen y cuentan cómo los indios se preparaban para el malón, para invadir y de la cultura de vida de ellos. Más adelante, por una enfermedad, los indios empiezan a morir. Cruz también enferma y muere, no sin antes pedirle a Fierro que si vuelve busque a su hijo. Fierro sepulta a su amigo y reflexiona. Escuchó los lamentos de una mujer a quien un indio le degolló el hijo. Fierro pelea con este indio y le gana, con algo de ayuda de esa mujer. Fierro y la cautiva se fueron a caballo de ahí y la dejó a ella en una estancia. Después se encontró con un viejo amigo y él le contó que el juez que lo buscaba ya había muerto, que sus crímenes habían quedado en el olvido, ya nadie lo buscaba. Fierro se siente mal porque por la culpa de ese juez perdió 10 años de su vida. Pasado un rato le contaron que su mujer había muerto en la miseria. Tomando unos tragos se encuentra con sus 2 hijos, quienes les cuentan sus historias. El hijo mayor de Martín Fierro vivió en la soledad y en la pobreza. Trabajó como peón con un patrón que le hacía la vida más miserable. Un día lo culparon por algo que él no hizo y lo encarcelaron. Dice que por más fuerte que sea el hombre, también sufre y llora. Lamenta el no haber aprendido a leer y que nadie lo visitara en la cárcel. El hijo menor de Martín Fierro vivió años entre gente extraña hasta encontrar una tía que le dio todo. Al fallecer ella, le dejó su herencia, pero como era menor de edad, el juez se los confiscó hasta que crezca. El juez le nombró un viejo malo de tutor. Le habían contado que había asesinado a su esposa y demás. El viejo borracho enfermó y murió. A él le entró el miedo y se fue. Después termina en la frontera, como su padre. Martín Fierro y sus hijos festejan el reencuentro. Llega un desconocido llamado Picardía, quien se pone a cantar su historia. Él es huérfano. Luego de que le vaya mal en un par de lugares, se va con unas tías, las cuales eran religiosas. Un día se cansó y se fue. Estuvo pobre por un rato y después lo metieron en la Guardia Nacional. Lo hacían hacer trampa en los juegos y demás. Haciendo este tipo de fraudes, un oficial lo multó. El oficial lo tenía en la mira, lo quisieron obligar a votar por alguien que ni él conocía y, como se negó, lo encarcelaron. El comandante viene a decirle que era un vago y que sería un bandido como su padre, el cual ni conocía. Entonces averiguó y se enteró que era el sargento Cruz. Lo mandaron para la frontera y fue todo un sacrificio. Después de esto, Picardía se cayó. Llegó un moreno y desafió a Fierro con la guitarra. Acá Fierro dice que uno debe mostrarse cuando llegue la ocasión, no hacerse rogar. El negro habla sobre el racismo y Fierro le dice que los negros y los blancos tienen los mismos dolores. El negro quiere aprender del experimentado canto de Fierro. Entre preguntas y respuestas, Fierro termina la guitarreada diciendo que él no busca peleas ni nada por el estilo, pero no le asusta tener que enfrentarse a lo que sea. Después de esto, todos decidieron separarse, debido a la pobreza de cada uno. Fierro aconseja a sus hijos y después cada uno se va por lados diferentes, prometiendo cambiarse los nombres. El poema termina con la línea que dice que nadie se ofenda si canto de este modo, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Esta fue la vuelta del gaucho Martín Fierro. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. José Hernández fue un militar periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor de Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre, se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1872, sostuvo una intensa actividad periodística enfrentando al predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales dirigida por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en Brasil. Después de esta revolución, siguió siendo por corto tiempo asesor del general revolucionario, pero con el tiempo se distanció de él. A su regreso a Argentina en 1872, continuó su lucha en medio del periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa atribución a la causa de los gauchos. La continuación de su obra, en la Vuelta de Martín Fierro en 1879, en conjunto, forma un poema épico popular. Es generalmente considerada en la obra cumbre de la literatura argentina. El argentino es el autor de la obra Martín Fierro. Esta
posee características que le van a distinguir, tales como su estructura. Debido a la complejidad y a la diversidad de los temas que plantea, la mayoría de los autores analizan su estructura en base a dos partes en las que fue concebido. Está estructurado en dos partes. Una primera parte se conoce con el nombre de La Ida, publicada en 1872. En ella, el centro es el gaucho orgulloso, anárquico, huidizo. Es un producto difícil de los malos tratos de la sociedad. Y una segunda parte que se conoce con el nombre de La Vuelta, que fue publicada en 1878. En ella nos presentan otro tipo de gaucho, el gaucho nuevo que regresa hacia una sociedad dispuesto a integrarse a ella y a justificar su vieja actitud como lógica de la legítima defensa. Otro aspecto que tiene esta obra es la métrica del poema. Al analizar el poema desde el punto de vista de su versificación, es necesario tomar muy en cuenta que José Hernández lo escribió siguiendo las modalidades propias de la lengua gauchesca, con el fin de dar mayor realismo a la tradición de la poesía. Como contenido social, el crítico Julio Mafut, en su obra Contenido Social del Martín Fierro, afirma que cuando este poema apareció, fue recibido como una denuncia social. Luego, años posteriores, se prefirió estudiarlo como una simple manifestación literaria poética. El poema presenta un cuadro social en el cual se describen tres elementos humanos. El primer elemento humano es el gaucho. José Hernández, como buen romántico, se propuso a defender a la clase oprimida, al gaucho, y denunciar el estado lamentable en que lo tenían el sistema imperante. Por esto, Martín Fierro y todos los gauchos que desfilan por el poema son seres que el medio rechaza. El segundo elemento humano que se presenta en el poema es el de los indios, y son presentados en medio de un ambiente de violencia y de enorme crueldad. El tercer es el de los gringos, y se refiere a todos los extranjeros, y son presentados como motivo de sátira y de burla, ya que actúan como seres pasivos que no se rebelan y su conducta permanece en la incapacidad y a la cobardía. Por último está la presencia del color local. Además de denunciar el estado en que se encontraba el gaucho, en un momento determinado de la historia argentina, también quiso Hernández presentar las características de la vida gauchesca en relación a sus costumbres, faenas campesinas, fiestas, bailes populares, entre otros. A ese conjunto de aspectos es a lo que se llama el color local de la obra. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero lean, estudien muchísimo, y en la página del colegio les voy a dejar un link para que profundicen un poquito acerca de la obra de este autor, José Hernández, y de su obra Martín Fierro.